Bueno, este taller está más orientado a ver en qué casos podemos utilizar alguno de estos tipos de órtesis blandas, principalmente SpeediTeratox, cómo colocarlo, ir sacando algunas dudas. La verdad es que es bastante difícil hacerlo, ¿no? En esta manera, porque uno necesita saber cuál es la tensión, cuál es la fuerza y demás, que acá lo perdemos un poco. Pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Lo que ustedes entiendan, vayan preguntándolo, que la parte de soporte técnico va a ir pasando las dudas y yo trataré de responderlas lo mejor posible. Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Fabiana Pinto, yo soy kinesióloga fisiatra, me dedico a neuropediatría desde hace varios años y, bueno, justamente como hago más que nada pediatría, todos mis ejemplos van a estar centrados más en la población pediátrica, pero sepan que este tipo de órtesis no es inherente a este tipo de población, sino que se puede utilizar en pacientes adultos. Así que tal vez si ustedes tienen alguna consulta respecto a un paciente, lo podemos pensar juntos a ver cómo resolver la pregunta, ¿sí? Bueno, el puntero siempre se repito. Un segundo. Me hace lo mismo este puntero. Ahí está. Bueno, entonces, pensando un poco cuáles serían los objetivos por los cuales nosotros pensamos en que nos podría ser de utilidad un tipo de órtesis blanda. Ahí yo, esquemático, quedó bastante claro, me parece, que tenemos diferentes objetivos, diferentes áreas de impacto también, y me parece importante que después podamos discernir entonces cuál sería el más adecuado y para qué tipo de paciente. Generalmente, nosotros, ¿por qué lo pensamos? Porque tal vez tenemos un paciente que tiene un tono o muy alto o un tono muy bajo, ¿sí? Lo que podemos lograr con el uso de una órtesis blanda es llegar como a un tono más parecido al normal, ¿sí? Ni que sea un tono muy alto, ni que sea un tono muy bajo, a través de la acción que tiene, ya sea o el teratox o el espío, sobre el sistema somatosensorial, ¿sí? Entonces es más normalizar el tono. Por otro lado, si tenemos un paciente que es muy chiquito y estamos viendo que está teniendo para su movimiento normal algún tipo de movimiento atípico o una patomecánica que se está instaurando, nos puede entonces llamar más la atención el tema del modelado esquelético, como tratar de evitar de que haya posiciones viciosas, tratar de evitar un mal modelado, principalmente en los huesos largos. Entonces, ese podría ser otro de nuestros objetivos. En el caso de pacientes que tengan problemas de neuromodulación, ¿sí? Donde no haya una regulación de la conducta ni de todo el aspecto sensorial, entonces tal vez podemos querer mejorar ese alerta, ¿sí? Que no sea un alerta muy alto o que tenga un mejor estado de alerta, pero tal vez es muy bajo, y sabemos que todo eso afecta a la atención y al posterior aprendizaje. Entonces, ese podría ser también otro de nuestros objetivos. Aumentar la conciencia sensorial. Muchos de nuestros pacientes tienen déficit, ¿sí? En cuanto al registro de su cuerpo y de las diferentes partes de su cuerpo. Entonces, también lo podemos utilizar para aumentar esta conciencia sensorial. Y a su vez, algo ya más ligado a todo lo biomecánico, con respecto a la inestabilidad dinámica, que puede ser una inestabilidad generalizada de todo el cuerpo, y ahí ya también estaría relacionado un poco con el tono, porque no solamente para cuando hay mucho tono o poco tono, sino da muy buen resultado en estos pacientes que tienen un tono fluctuante, ¿sí? Que van de un tono de un hiper a un hipotono, o sea, una diskinesia, por ejemplo. Entonces, eso también genera
inestabilidad dinámica, genera un desbalance, ¿sí? Una falta de equilibrio, podría decir también. Entonces, en ese tipo de paciente también estaríamos pensando tal vez la posibilidad de utilizar. Obviamente que todo esto va a afectar al control de postura y de movimiento, ¿sí? Si hay déficit en estabilidad, si tenemos algún problema a nivel de tono, seguramente que esto va a tener impacto sobre el control postural. Entonces ahí podemos separar nuestros objetivos como algo biomecánico o como algo más sensorial, ¿sí? Entonces este cuadro me parece que está bueno como para tenerlo en cuenta cuando nosotros vamos a hacer el pedido. Si mi paciente tiene más déficit desde lo sensorial o si yo veo que tiene más déficit desde lo biomecánico. Vamos a empezar explicando un poquito qué es SPIO. SPIO son las siglas, en realidad, de Stabilizing Pressure Input Orthosis, que nosotros, para poder que la gente pueda entender de qué se trata, le pusimos el nombre de sistema ortésico de input de presión estabilizadora, y es un sistema justamente ortésico que es altamente flexible, ya que está confeccionado en tela, en una combinación de lycra y spandex, que tiene las características de, primero, estirarse en forma multidireccional. Este traje, o este sistema en realidad, nació en Estados Unidos, y la persona que lo desarrolló y que lo inventó es una terapista física que se llama Nancy Hilton, junto con una mamá, Cheryl Allen, igual después vamos a contar un poquitito más. Y ellos lo que buscaron fue justamente esta tela, ¿sí? Que cumpla con todas estas características, de que se estire en todas las direcciones, de que tenga una gran memoria y que tenga un alto rebote. ¿Esto qué quiere decir? Que trata siempre de volver a su forma original, ¿sí? Entonces, son las características de la tela lo que le dan la característica a todo el sistema. Entonces, al estar volviendo siempre a su posición original, como achicándose, eso nos va a asegurar que haya una presión constante sobre la parte que esté puesto este sistema, o sea, sea una remera, una calza. Entonces esa compresión ya la tenemos asegurada. Y no es una tela como una lycra común. Por ejemplo, nosotros nos ponemos una calza deportiva a la mañana y tal vez a la tarde ya, al principio la sentimos ajustada y a la tarde ya no la sentimos tan ajustada. Bueno, esta tela justamente nos está brindando esa información constante, entonces todo el tiempo vamos a ir sintiendo esa presión, ¿sí? Es esto lo que va a hacer es una presión profunda, ¿sí? Que va a actuar sobre los receptores que vamos a tener en la piel, que son estos discos de Merkel que están en la parte más profunda de la epidermis, y son los que van a llevar la información a través de toda la columna dorsal de médula, llevan la información a corteza, y después, como funciona nuestro sistema nervioso central, manda una información que siempre es de activación muscular, ¿sí? Entonces es por eso que decimos que el sistema somatosensorial actúa a través de la activación muscular, de mejorar la postura y el control de movimiento, ¿sí? O sea, todo está conectado con todo. Así que, básicamente, el SPIO va trabajando a través de estos receptores que tenemos en la piel, y a través de mejorar esta activación muscular, ya también vamos a tener acción sobre estos receptores que están en músculos, tendones, articulaciones, ¿sí? Todo el aparato proprioceptivo también va a recibir otro feedback. Entonces, por eso es que vamos a ir logrando todos estos cambios desde lo sensorial sobre lo motor, ¿sí? Cualquier cosa que no se entienda, van preguntando, que a mí me van a hacer llegar las preguntas. Bueno, entonces hablando un poquito de la historia del SPIO, yo les conté que había sido Nancy Hilton, esta terapista física, que ya en los 70 había empezado a ver y a probar, ¿no?, cómo ortesis o inserts que se podían poner en los pies tenían un buen impacto sobre la postura, causaban cambios a nivel postural,
Y las valvas lo mismo, pero lo que ella veía, no solamente de valvas, sino del resto de las ortesis, es que en ese momento era muy rígido, todos los materiales que se utilizaban eran demasiado rígidos, y para los chicos que tienen mucho movimiento, la verdad no era como tan amigable el uso de este tipo de ortesis, entonces los chicos no querían usarlo. Entonces empezó a pensar cómo podía llegar a ser sistemas que sean un poco más flexibles. En los 80 se empezó a probar con el moldeado de goma espuma para hacer asientos conformados, para poder lograr la línea media y mejorar el control postural en sentados, al menos, esos son algunos de los ejemplos, en la sillita de comer, en una hamaca. Y también empezó a probar con los vendajes de vendas elásticas y con vendajes de neopren, por ejemplo, fajas de neopren. Y ahí fueron viendo que sí, realmente se conseguían cambios desde lo postural. Y ya en los 90 fue cuando empezaron a probar la combinación de capas de lycra con el uso del neopren. Y es como empezó a surgir el estudio. En 1994 fue cuando ella atendía a uno de los hijos de esta señora, Cheryl Allen, de esta mamá, y le pidió que le cosiera unos pantaloncitos para uno de sus hijos, en este caso Brian, que presentaba una cuadriparesia tetópica. Y lo que vio Nancy, también lo vio la mamá, fue que hubo una mejoría en el tono, es decir, bajó ese hipertono que tenía, y que habían mejorado las funciones tanto en la bipedestación como en la marcha. Entonces, a partir de ese momento empezaron a usarlo. Ella trabajaba en un centro, el Children's Therapy Center, que queda en Seattle, y lo empezaron a probar con otros pacientitos y vieron que en todos también iban logrando muchos avances y muchos cambios. Esta mamá, a su vez, tenía otro nene también, que Nancy lo atendía desde que tenía 3 meses, y a los 9, 10 meses, lo que ella había visto es que ese nene también tenía un tono muy bajo, un registro muy bajo, que presentaba muchos movimientos en su cuerpo, pero como que faltaba unir todos esos movimientos. Por ejemplo, tenía 10 meses y no lograba mantenerse en cuadrupedia, por ejemplo, ¿no? Y así fue como dijo, bueno, vamos a ver si utilizando estas vendas elásticas, primero como para probar, y que es lo que yo también siempre sugiero, si ustedes tienen dudas de si puede funcionar algún tipo de estos dispositivos, probar primero es brindar este input, ¿no? Este input de presión profunda. Vendarlos con vendas elásticas. Bueno, es lo que ella hizo, con unas vendas, no sé si eran de lycra o elásticas, hizo como una V, agarrando desde la entrepierna hasta un hombro, cruzándolo otra vez de entrepierna al otro hombro, y 3 vueltas alrededor del tronco, se lo colocó, y este nene inmediatamente logró mantenerse en 4 patas, y a la semana ya estaba gateando, cruzando el gimnasio en donde yo lo atendía. Entonces, obviamente que vieron que les daba muy buen resultado. Sí, lo que notaban era que tal vez cuando se lo quitaban, era como si se prendiese, ella lo explicaba como prender el switch de la luz. Uno prende la luz y el chico empezaba a moverse. Se lo quitaba y era como si apagara la luz. Mantenía un rato el efecto, pero después lo iba perdiendo. Entonces también eso es lo importante que nosotros ya tengamos en cuenta si lo vamos a colocar, cuánto tiempo lo vamos a colocar, ¿sí? Porque lo que nos decía Nancy una de las veces que vino, que es como estar llevando al chico de tierra a Marte constantemente, ¿sí? Es un cambio de información y no le damos tiempo al sistema nervioso como para que lo procese, para que lo asimile y para que después lo pueda reproducir, ¿sí? El aprendizaje uno tiene que hacerlo millones de veces para poder aprenderlo, si no, eso no queda como aprendizaje. Entonces, no está bueno tal vez ponerlo 1 hora, bueno, y se lo saco, sino que lo utilice por un tiempo, no sé, toda una mañana o toda una tarde, como para darle ese tiempo
a nuestro sistema nervioso para que asimile esa información. Bueno, entonces, como les dije antes, esto empezó con este uso de vendas elásticas, con el neopren, y después terminó entonces en el nacimiento del espío, ya que la terapeuta Nancy le pidió a esta mamá que hiciese entonces el que nosotros conocemos que es como el TLCO. Estos son los dos hermanitos usando sus trajecitos de espío. Bueno, entonces en ese momento Nancy y Cheryl escribieron un paper donde ellas postulan una conexión neurofisiológica entre la presión profunda y la propiocepción, y que personas con pobre feedback propioceptivo podrían obtener un input de ayuda desde los receptores de presión profunda que mejorarían el control del movimiento funcional. Los voy a correr un poquitín. Y lo que dice textual es que a pesar de la apariencia delgada y flexible del sistema ortésico, que parece una remera estándar, la combinación de las características naturales de la construcción del material y las proporciones específicas de compresión proveen de una muy precisa información sensorial que parece ser de gran ayuda y organiza a los niños con muchos compromisos sensorio-motores. ¿Qué es lo que decíamos antes, ¿no? Esta presión profunda, sobre todo nuestro sistema somatosensorial, ayuda a organizar a este sistema nervioso y a través de esta acción, ¿no? que es la activación muscular, mejora mucho desde lo motor. Entonces, dar esta compresión flexible nos puede ayudar para reducir el hipertono, por ejemplo, o aumentar un hipotono. Mejorar la conciencia sensorial de todo el cuerpo, generar mayor estabilidad dinámica y balance, mejorar el control del movimiento, ayudar a la postura y a la preparación muscular, es decir, la anticipación, ¿sí? Que son todas características que tienen que ver con el control postural, justamente. Esta posibilidad de anticipación. Entonces acá vemos un ejemplo de hipotonía. ¿Qué es lo que vemos cuando vemos hipotonía? ¿Qué hay? Bueno, primero el tono bajo, que se puede ver mucha inestabilidad, y en este caso de hombro, tronco, cadera, así como un aumento de la cifosis, con músculos hiperelongados, que también le cuesta, a un músculo que está muy elongado le cuesta la activación, tiene como mucho rango, como para cerrar de esos sarcómeros que están muy elongados. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le podemos proveer con el uso de un órtesis? Primero, mejorar esos rangos justamente, ¿no? De movimiento, acortarlos, promover una situación más adecuada para que esos músculos puedan contraerse, darle mayor alineación. Otra cosa que no les había comentado de la tela del estío es que nosotros tenemos que respetar las costuras, justamente estar cosidos de una manera para que la tela vaya hacia la línea media. Entonces también eso, que no sé si alguno de ustedes ha utilizado alguna calza o algún TLCO con alguno de esos pacientes, cómo inmediatamente cuando uno lo coloca, lleva hacia la línea media la compresión. Entonces, estamos mejorando, como dijimos antes, la alineación articular, estamos brindando línea media que organiza muchísimo para el movimiento. No sé si alguno de ustedes tiene pacientes con hemiparesias, pero si no tenemos línea media es muy difícil para estos chicos ser funcionales y poder integrar ambos hemicuerpos, ¿no? Bueno, entonces esto nos ayudaría bastante. Y si pensamos también en control motor o patomecánica, podemos ver esta nena que para mantenerse sentada en esa posición está fijando, pero justamente en un patrón atípico, ¿sí? Con mucha anteversión, a ver que no la estoy viendo desde pelvis, pero
Sí, podría llegar a ser con un poco de retroversión, que no se ve mucho en esa foto, pero claramente la cintura escapular es lo que está haciendo más fuerza como para controlar esa postura, ¿no? Entonces, con la pulsión de hombros, ahí quiero correrlo, no está logrando tampoco una línea media, no hay una simetría. Entonces nosotros lo que podemos brindarles es mayor alineación, nuevamente lograr esa línea media y empezar a disminuir estas patomecánicas, estas compensaciones que está haciendo, estas futuras posiciones viciosas, porque los chicos generalmente cuando aprenden a hacer un movimiento, bien o mal, lo van a repetir porque saben que les sale bien o que son capaces de hacer, no sé, levantarse, pararse, caminar. Siempre cuando ellos vean que lo logran, no importa a expensas de qué músculos, no están pensando justamente si lo hago bien o lo hago mal. Lo importante para ellos es lo hago y llego a donde quiero, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, que somos los adultos responsables, tenemos que estar viendo cómo lo está haciendo y qué es lo que va a ser importante para que después lo pueda repetir o no. Bueno, esto también es un ejemplo de cuando hay inestabilidad dinámica o no hay buen balance. Este es un videíto, lo vamos a poner en silencio. Bueno, el caso es la terapeuta que lo que está diciendo es que ella falla mucho en el balance y más cuando está sobre superficies móviles, entonces está como propiciando esta pérdida de balance. En este caso no tenía ningún tipo de equipamiento, ella quería que veamos un antes y un después, y lo que van a probar primero va a ser el uso de un TLCO que lo tiene puesto por debajo de la ropa. Ese cuclillas, la terapeuta comentaba que no lo lograba hacer, que era casi imposible si no tiene ningún tipo de equipamiento, pero que ahora lo había hecho bastante bien, salvo cuando se tropieza. Y después le probaron las calzas. Y la realidad es que se puede ver un poco más de alineación. Ella tal vez estaba teniendo más aducción y rotación interna con la pierna izquierda. Solamente estaba utilizando el espío. Y después, este es otro ejemplo de otra nena. La verdad no sé si dijeron en algún momento cuál era la patología, pero sí, se nota mucha inestabilidad. Lo que la mamá refería es que la nena podía gatear solamente en la cama o lograr la pautopedia solo en la cama, pero no en el piso. Después había una parte, yo igual lo saqué para no hacerlo tan largo el video, donde ella lograba ponerse en cuatro patas en el piso, lograba gatear, pero mejoraba mucho en cuanto a la bipestación a la marcha. Y cuando termina ahí el video también logra apoyarse apenas con las manos, levantar un pie, que justamente el control postural es lo que se requiere como para poder hacer un apoyo monopodal, ¿no? Y este es otro ejemplo, usando un panel X. No sé si todos están familiarizados con los diferentes modelos, pero si quieren podemos hacer un repasito antes de empezar a hablar de otro tema, de los diferentes modelos de espío. El espío tenemos, a ver si lo tengo por acá, ya les muestro. El TLCO, que es como un chalequito, ¿sí? Que la parte de adelante, como yo les había contado, que había hecho Nancy, que es una doble capa de tela, es una doble capa de lycra, ¿sí? Se abre en la parte de arriba de los hombros y se abre a los costados del cuerpo. Este panel posterior es de neopren. Es un neopren muy finito, la verdad, y tiene agujeritos que permiten la respiración. Entonces, da un poco de calor, pero no es tanto el calor que podría dar cualquier tipo de neopren. Gracias. Y el panel X es otro panel que no es solo neopren, sino que es neopren, pero tiene otro bolsillito cosido, donde se puede poner
2X o una, por eso se llama panel X. Estas X son plásticas, exactamente no sé cuál es el material, pero está acá adentro. Es una... Alguien levantó la mano. Bueno, acá, lo pongo acá, se va a ver mejor. Una X más ancha y una X más angosta, ¿sí? Ah, no se ve, bueno. Este es el panel, ¿se escucha muy bajo? ¿No lo podemos manejar eso? No sé. Bueno, este es el panel de neopren. Trato de acercarlo lo más posible. Ah, a ver, ¿quieren que deje de compartir un segundo? A ver, ahí me van a ver más grande. ¿Sí? Bueno, entonces, les decía. A ver. Claro, porque uno tiene la posibilidad de partir la pantalla, de escucharme, de ver mi presentación y verme a mí nada más. Pueden anular a todo el resto y la página. Y la ventana les puede quedar conmigo y mi presentación, para el que no lo sabe. Entonces no es necesario que yo deje de compartir, pero lo voy a dejar de compartir y después, si se animan, pónganlo de esa manera. ¿Ven? Esta es la parte de adelante, que es la doble capa de lycra, que va enganchado con velcro a la parte posterior, ¿sí? Que es de neopren. Este panel X tiene un bolsillo. ¿Ven? Yo meto mi mano acá, tiene un bolsillo donde van las X. Una más ancha, otra más angosta. Generalmente usamos una sola, porque las dos es mucho. Más allá de que esto sea flexible, de que permita las rotaciones, tal vez tenemos un paciente que no necesita tanto. Si estamos pensando quizás en un paciente con una mielomeningocele, quizás que tiene como mucha lordosis, bueno, en ese caso sí justificaría quizás el uso de las dos, ¿sí? Como para darle más sostén, porque una mielomeningocele es un pacientito que quizás necesita un poco más de fuerza o algo más fuerte que le esté dando información. Bueno, vuelvo a compartir mi pantalla. Ahí está. Bueno, entonces, este es el panel X. A ver si funciona mi video. Tengo que poner play. Bueno, en este caso, esta arena empezaba a hacer control y movimiento rápido. Justamente disminuir esta hiperlordosis, darle un mejor punto de tracción a esas abdominales, un mejor punto de tracción, ¿sí? ¿Me escuchan todos o no? Ya, sí, el tema de escucharse cortado es internet, gente, que no sabemos si cada uno cómo tenga internet y nosotros mismos. ¿Se vuelve a escuchar? Bueno, vamos a estar atentos con eso. Bueno, entonces, justamente es lo que yo les decía antes, ¿no? Esta información que está dando desde la base sacra, también ese empuje, está ayudando, está dando un soporte externo como para dar un mejor punto de tracción a estos abdominales y que se puedan activar mejor. Esto viene bastante relacionado con el primer cuadro que vimos al principio, ¿sí? Pensemos, ¿para qué tipo de pacientes entonces elegiríamos SPIO? Este cuadrito de acá es bastante revelador. Parece ser más beneficioso en niños, esto son palabras de Nancy Hilton, ¿no? Parecen ser más beneficiosos en niños que tienen déficits sensoriales primarios o secundarios que les interfiere con la estabilidad dinámica, la activación postural y el control de movimiento.
Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes que tal vez el problema primario o el déficit primario está siendo un déficit sensorial, seguramente podamos tener mejores resultados, ¿sí? Entonces, como ejemplo, hipotonía de moderada a severa, una hipotonía que sea principalmente axial, ¿sí? Déficit de estabilización, a ver, ven que no sé, ay, necesito correr. De estabilización dinámica, tono fluctuante, ¿sí? Cuando lo que yo les decía, estas disquinesias, que el tono fluctúa de un tono alto a un tono bajo, cuando tenemos hipertonía, ¿sí? un tono muy elevado, pero es un tono no de espasticidad, sino, bueno, no sé si todos hacen neurodesarrollo, pero se sabe que bueno, la espasticidad no la vamos a poder manejar tanto. A ver, movimientos sí, desde nuestros manejos en tratamiento, pero no tanto con una órtesis blanda, ¿sí? Lo que nosotros con una órtesis blanda podemos manejar es la hipertonía compensatoria. Esto es por falta de fuerza, falta de activación de los músculos posturales, y este tono que se aumenta es a expensas de los músculos fásicos, que son los músculos que están como tratando de sostener ese cuerpo contra la gravedad, ¿sí? Esa es la hipertonía compensatoria secundaria. Sobre esa es la que vamos a poder actuar. ¿Por qué? Porque nosotros le vamos a dar más información, más input, más fuerza y más activación a los músculos posturales para que los músculos fásicos, los músculos que están más en las extremidades, no actúen o dejen de activarse, y que la fuerza salga realmente de estos músculos posturales, ¿sí? Mezclé mucho, pero bueno, esa es la idea básica para entender cómo funciona sobre la hipertonía, la presión profunda. Cuando tenemos pacientes con déficit de conciencia sensorial corporal, ¿sí? Estos chicos que les decía que no registran su cuerpo, no tienen borde, no tienen límite corporal, pacientes, por ejemplo, bueno, déficit de conciencia sensorial lo tienen la mayoría de nuestros pacientes, ¿sí? Entonces, ya sabemos que tengamos un paciente con problemas sensoriales o con problemas motores, esos problemas sensoriales y de registro del cuerpo van a estar. Y para chicos que tengan déficit de integración sensorial, también. Bueno, hasta ahí lo dejo ahí mejor. Vamos a hablar de SPIO. Ya les mostré ese modelo que es el TLCO, pero también tenemos otros modelos y que están más relacionados para estos chicos. Si quieren, dejo de compartir un segundito. Podemos usar remeras, a ver si ahí se ve bien, que estas remeras pueden ser de manga larga o de manga corta, son una sola capa de lycra, ¿sí? Y las remeras son con cierre atrás, ¿sí? Se abre, no sé si se llega a ver bien, pero bueno, y así es como se coloca, ¿no? Es como que el chico entra a la remera, se sube la remera, tiene la parte del, ay, ¿cómo se dice la parte de abajo de la remera? Se me fue, el borde de la remera es, bueno, tiene un elástico, sí, con silicona, se me fue el nombre, que siempre le digo, dobladillo, el dobladillo tiene silicona que es antideslizante, más que nada, si uno lo usa con la calza, evita que se levante mucho, igual con el movimiento siempre se levanta. Y la calza, que también es una capa de lycra, que la calza puede ser larga o puede ser corta, corta es por debajo de la rodilla, ¿sí?
Entonces esas son las combinaciones que nosotros podemos utilizar. Después hay manga solamente, hay guante, hay solo una pierna, pero ya más o menos yo quería como situarlos a ustedes, porque siempre la pregunta es, ¿cuándo me conviene usar un espío? ¿Cuándo me conviene usar un teratox? Pensemos, el problema principal de este niño es más bien sensorial, entonces tal vez como primera elección ponga un espío. Sabemos que de espío tenemos diferentes modelos, como es el TLCO, que le va a dar otro soporte, ¿sí? Que va a ser más un soporte mecánico a la vez de que va a estar activando muscularmente porque está generando esa presión profunda, ¿sí? Porque está dando input sensorial. Pero ahí veo, tengo un pacientito que tal vez tiene mucha rotación interna o está haciendo mucha abducción y es chiquito y tengo miedo de que tal vez ese fémur empiece o no se empiece a formar bien, o que el cotilo, sí, la cabeza del fémur tampoco tenga una buena cobertura. Entonces, ahí cuando ya estamos pensando más para el lado biomecánico, me parece que, voy a compartir de nuevo, que la mejor opción va a ser el uso de un teratox, ¿sí? Porque vamos a tener como más herramientas para usar. Es lo que nos pasa con el espío, es que lo colocamos y ya está, lo colocamos. No podemos hacer más arreglos. Si este nene seguía caminando con las piernas muy abducidas, le coloco unas calzas de espío, puede lograr mayor línea media, veo que cambia, perfecto. Si coloco la calza de espío y esto no cambia, sigue caminando igual, o sigue caminando con mucha rotación interna, entonces ahí tal vez tendría que estar pensando en algo que mejore un poco más esa alineación biomecánica. ¿Entiendes? Entonces, acá es cuando aparece el Teratox. Bueno, el Teratox ya es un producto que hace muchos más años que está en el mercado, que ya lo conocemos. Yo me imagino que la mayoría de los terapeutas que vienen trabajando hace un tiempo, como yo, y más todavía, lo conocen, pero bueno, hay gente que no lo conoce, así que vamos a comentar un poco de qué se trata. Es otro sistema también, ortésico blando, pero es una tela totalmente distinta. Yo acá tengo para mostrarles. A ver. Bueno, no sé si pudieron hacer esto de poner solamente al orador y la pantalla que está compartiendo, pero ahí les voy mostrando. Tiene esta tela que se llama Golton, que es como acepta velcro, sería, ¿no? Entonces los velcros como una felpa, y los velcros se van pegando sobre esa tela. Y del otro lado es como una goma espuma, es súper finita. Ustedes ahí lo ven, ¿no? Está como súper amplia esa imagen. Esa goma espuma, si nosotros lo vemos en un microscopio, tiene como agujeritos, que es lo que hace que la tela entonces sea respirable, ¿sí? Y por eso también tenemos que tener en cuenta después, para el cuidado de esta tela, que si nuestro paciente transpira mucho, si se babea, si se hizo pis, bueno, todo el residuo de la propia piel va a parar adentro de esos agujeritos. Entonces, para lavarlo es importante que haya una acción mecánica de que entre y salga el agua, ¿sí? Por eso también lo muestro como para que ustedes se den la idea. Bueno, sobre este traje, ¿qué usamos? Usamos, voy a ir para este lado, estos straps elásticos que se llaman Top-Ride, ¿sí? Que funcionan como si fuesen músculos externos. Esto yo lo puedo poner, de acuerdo a la tensión también que use, lo puedo usar o para llevar una pierna hacia
rotación interna o rotación externa, o puedo utilizarlo como un rebote, ¿sí? Sobre un músculo como para que vuelva y hacerlo como una contracción excéntrica, sería. Entonces, este sistema va a permitir el reposicionamiento y entrenamiento motor, porque yo lo voy a colocar sobre la piel, y lo que les decía de la goma, no sé si conocen las vendas de Fabrifoam. Bueno, es el mismo principio, es prácticamente la misma tela. Lo que hace esta goma es como que se te pegara, no es que se pega, pero es como si se adhiriese bien a la piel, entonces yo puedo darle un poco de tensión y llevarlo o hacia afuera o hacia adentro, ¿sí? Porque es como que se pegara un poquitito a la piel. Y entonces, si quiero hacer una rotación interna, una rotación externa, ya voy a estar ejerciendo una corrección con el mismo traje. Obviamente que después puedo hacer una mayor corrección si utilizo los straps. Y también va a generar, cuando yo lo coloco sobre el cuerpo, va a generar una presión. Esta presión tiene que ser cómoda, de hecho, si uno lo coloca bien, es cómodo, permite el movimiento, pero igualmente no va a ser tan flexible como el espío, porque es una tela distinta. Pero también pensemos que estamos buscando objetivos distintos. Y los dos son hipoalergénicos, son 100% libres de látex, así que no hemos tenido, no es en un 100%, pero no hemos tenido problemas. Bueno, entonces, dijimos que podemos generar un reposicionamiento, ¿sí? Ya sea de una rotación interna, una rotación externa, podemos cambiar el tilt anterior de la pelvis, o lo podemos llevar hacia más anterior o más posterior, ¿sí? Eso también lo podemos hacer con el mismo traje y con la misma tela. Generalmente estamos buscando que la tensión sea central, estamos llevando hacia la línea media. En general se coloca de esta manera, ¿sí? Las solapitas de la parte anterior van hacia atrás, pero siempre es como que seguimos conservando esta idea de línea media. Lo que les decía antes, que genera un agarre sobre la piel, esta parte de goma, sobre la piel y sobre el tejido blando, que me permite entonces acomodarlo a la posición que yo quiera. Y utilizando el traje y después poniendo los straps, puedo lograr un reentrenamiento muscular, ¿sí? Como se puede ver en la figura. O puede entrenar desalineado con un centro de masa muy retrasado, o puedo entrenar con un centro de masa, con una carga de peso sobre los talones, mejor activación de todo el aparato extensor, mejor activación de todo el aparato flexor. Bueno, y de Teratox también tenemos diferentes opciones, ¿sí? Una de las opciones que se puede utilizar para los más chiquitos es el Gunsi. No sé por qué me hace esto, pero ¿qué será? ¿Un mensaje? No. Bueno, es el primero, donde están los bebitos sentados. Después tenemos el full body, que es el que les estaba mostrando antes, que consta de la calza y del chalequito. Si no tenemos necesidad de usar todo el traje entero, se puede pedir solamente la calza. Y después está el modelo Dragonfly, que es este, ¿sí? Que es una ortesis un poquitito más rígida, que es termomoldeable y que se utiliza en conjunto con el full body. ¿No? Esto viene así y después se moldea sobre el paciente y se le colocan los straps.
Bueno, igual eso ahora lo vamos a ver. Bien. Bueno, vamos a empezar con el sistema full body que tiene, entonces, como les dije antes, la pechera, a ver, vamos a correr un poquitito, una pechera y una calza, sobre esto se van a colocar los straps, y bueno, va a estar indicado cuando tenemos un déficit neuromotor complejo, por ejemplo, una cuadriparesia, también en una hemiparesia puede ser, ¿sí? Cuando tenemos disquinesia también, pero bueno, en la práctica me ha dado mejor resultado FIO para ese tipo de chicos. Y lo que vamos a buscar es justamente alineación postural, ¿sí? Mayor estabilidad de tronco, mayor activación de todos los músculos del tronco, mejor alineación de miembros inferiores, también podemos buscar de miembros superiores. Y se puede utilizar tanto en niños como en adultos. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a probarlo, ¿sí? En un paciente. Vamos a ver, vamos a colocar nuestro tapabocas. Sí, dejo de compartir, así se ve bien. Bueno, si tienen alguna pregunta, me pueden hacer en este momento. Bueno, lo que vamos a probar primero, ¿por qué no me veo ahí? Va a ser la calza. ¿Cómo? Vale. Generalmente no, se debiera guardar siempre con papeles, ¿sí? Para evitar que la goma, cuando nosotros no lo usamos al traje, la goma puede pegarse, ¿sí? Goma con goma. Entonces es preferible, voy a venir acá, ahí me veo. Claro. Cuando terminamos voy respondiendo todas las preguntas. Vos me vas diciendo las que son como importantes de ella allá, porque si no... Ah, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, yo creo que ahí nos vamos a ver, ¿no? Cualquier cosa ustedes nos dicen. Lo que todo el mundo va a decir, ay, sí, pero mi paciente no se queda quieto y demás, ¿no? Ahora es súper fácil porque ella se va a quedar quieta, yo lo voy a poder poner sin ningún problema, pero si no, yo coloco al chico o arriba de la pelota o arriba del rollo, ¿sí? Entonces lo pongo como panza abajo, que también me resulta, y rápido, eso sí. Voy a buscar últimas costillas, esto va así, ¿no? Ven que tiene como forma de herradura, podría ser. Esta parte me tiene que quedar en el medio de la cintura. Busco últimas costillas, pido que tome aire, cuando inspira y como que se expande bien el tórax, ahí lo cierro con fuerza. Punto importante, esto va sobre la piel. Y, ¿qué más? Y los velcros no tienen que tocar la piel. Vieron que son velcros bastante fuertes, ¿sí? Como duros. Ahora los están haciendo más blanditos, pero igualmente, si roza con la piel, puede lastimar, ¿sí? Entonces, más que lo va a estar usando o todo el día, o la mayor parte del día. Ahí, yo creo que no llegamos a ver. Voy a... ¿Se ve? Ahí. Ah, no tanto. Ahí. Bueno. Lo próximo que voy a hacer, me voy a poner de costado al paciente, y si quiero hacer una corrección en rotación externa, el velcro lo voy a poner en la solapa posterior, abajo. Hago abducción, rotación externa. Esto, si ustedes están con el chico arriba de la pelota, también es fácil, porque lo ponen de costado, levantan la pierna y ya lo colocan, ¿sí? Entonces, tiro hacia abajo. Lo que más me importa es que esta parte quede bien aplicada sobre
el cuerpo, sobre el muslo. Porque le voy a dar mucha información al glúteo medio, ¿sí? O al deltoides glúteo. La mano de adelante hace como una U, y la mano de atrás, sin fuerza la de adelante, pero la de atrás sí hace tracción, hacia abajo, hacia adentro y hacia arriba. ¿Bien? Eso fue para rotación externa. Ahora, si quiero hacer una rotación interna, el velcro lo voy a poner adelante. Abro la pierna y roto internamente. Y ahora, tracción hacia abajo. La mano de atrás sostiene con la misma U. Esto es más que nada para mantener la forma de la pierna, ¿sí? Y para que no sea molesto. Y ahora la de adelante, hago hacia adelante, hacia adentro, atrás y arriba. ¿Sí? Puede quedar así, no pasa nada. A mí lo que más me importa es esta parte, ¿sí? Que le dé como mucha información acá. Más fácil. Entonces, este quedó un poco flojo, lo voy a volver a poner. Esto así no tiene que quedar, por ejemplo, ¿sí? Porque si no, ahí ya no está dando mucha información. Este te lo puse adentro. Ay. Lo que también puede pasar es que sea un poco grande, se puede recortar. Y si me queda grande de cintura, lo que puedo hacer es cerrarlo y ponerle un velcro, ¿sí? Como para que quede más ajustado. Bueno, esa fue la calza. Entonces, cosas a chequear, acá. Acá me tiene que quedar bien ajustado. Que tal vez si yo lo levantase un poco, ahí me quedan mejor, ¿sí? ¿Y qué más? Nada más. Voy a buscar. Este. Qué calor que me va a hablar con esto, ¿eh? Me lo saco un poquitín. Bueno, con lo que seguimos es con la pechera. Con la pechera lo que vamos a hacer, vamos a juntar extremo con extremo, ¿sí? De un lado primero. No superpongo todavía. Solamente lo pego así, ¿sí? Bueno, me lo pongo ahora. Me acerco. Ah, mira, se vino con todo. Entonces, primero voy a poner la parte de arriba de un solo hombro. Y cuando ya lo tengo sobre el paciente, ponemos el otro. Más que nada para que no anden los velcros. Si quieren, se lo pueden poner a la vez y se lo ponen por la cabeza, si ven que es más fácil. Más que nada con los chicos que no se quedan quietos, que los velcros estos se enganchan muy fuerte sobre el pelo. Y bueno, es un problema. Si se engancha porque duele, ¿no? El pelo tira. Estamos hablando de pacientes que tal vez pueden tener déficit a nivel sensorial, si son hiperreactivos, calotáctil, la verdad que va a ser complicado. Bueno, entonces, tenemos la parte de la cintura. Tenemos la parte de la pechera con un velcro acá. Este velcro va a la mitad de la cintura. Después me voy al de atrás. Tengo otro velcro en la parte de atrás y lo pongo en la mitad de la cintura de atrás. El próximo, yo simplemente cuando les enseño a los papás, le ponemos número. 1, 2, 3, 4.
5 y 6. Sí, lo escribimos tal vez en el velcro como para que ellos no se pierdan a la hora de colocarlo. Con una mano solamente sostengo, no hago fuerza, y la de atrás, yo muchas veces me pongo enfrente de un espejo como para que sea simétrica la fuerza, pero tal vez tiro mucho de este lado y tiro poco del otro, y le estoy dando como más fuerza de un costado que del otro. Entonces, trato de ponerlo simétrico y hago hacia atrás, hacia abajo y arriba. Vamos para el otro lado. Y lo mismo el otro costado. La mano sostiene, voy hacia abajo, hacia atrás y arriba. Muy bien. Bueno, entonces, ahora, ¿qué veo? Me vengo acá adelante. Si me queda muy largo, si me sobra mucho, lo puedo recortar. Y si no, simplemente a usted le ha quedado bien. No, el full body es full body. El full body es, alguien preguntó si complementa otro traje. No, es esto. Este es el traje. Bueno, entonces, puse ya lo acomodé, o lo recorté o lo doblé. Después me vengo acá arriba. Ahora sí, voy a superponerlo, voy a llevar hacia atrás. Siempre es preferible que el velcro vaya hacia atrás. Más que nada, si después tengo que poner straps para la extensión, por ejemplo, tengo espacio para ponerlo acá, ¿sí? Bueno, y ahí está listo. Lo puedo usar así o puedo poner straps o para mejorar, no sé, para disminuir la antepulsión de hombro, para darle mayor extensión dorsal, para darle una extensión total, ¿sí? Para eso tenemos los straps que habíamos visto antes, que yo les había mostrado antes, ¿sí? Que lo puedo colocar, por ejemplo, te pongo uno de extensión, ¿vale? Sí, lo puedo siempre detrás de clavículas. Y voy a hacer, a ver si me da por una extensión total, genial. Mira el chicuelo. ¿Sí? Entonces ahí puedo generar una extensión total. Lo puse por detrás de las clavículas y me tendré que llevar un poquito más abajo, pero me quedó medio corto. A trocánter mayor. ¿Sí? O este mismo lo puedo usar, así tengo uno más que... Si tenemos un paciente con botón gástrico, lo que podemos hacer es recortar la zona del botón. ¿Sí? Yo tuve paciente con botón gástrico, lo recortamos y no quedó bien, no tuvimos problemas. Para un hombro, por ejemplo, tenemos una escápula que está muy antepulsada, ¿no? Está como que tiene este tilt así hacia adelante. Si querés nos acercamos un chiquitín más. Y la quiero reposicionar, por ejemplo, voy a buscar el ángulo inferior de la escápula. Vieron que lo voy a sacar al velcro si no me molesta. El que es X en la parte de la unión, esto yo quiero que me quede en el ángulo inferior de la escápula. Lo mido. Nos vamos a poner así, mejor así. Se ve. Entonces, lo pongo ahí y mido mi strap para que llegue hasta por detrás de la escápula. El otro me va a tener que terminar en la línea media debajo de la axila. Me voy a cruzar, perdón. Y los otros dos van a terminar del otro lado. Entonces, pongo el velcro. ¿Cómo? Acomodo primero el hombro, sostengo, u otra persona sostiene.
Si el velcro me queda muy largo, lo corto o lo doblo. Pego. Pego del otro lado, debajo de la axila. Y el otro en la misma altura, un poquitito más abajo. Y después, cuando bajo, se siente. Reposiciona. ¿Sí? Es como que estuviese. Esta es la escápula y le está dando una información constante al ángulo inferior, acomodando un poquitito más la alineación escapular. ¿Sí? Entonces, esto es lo que me permite el Teratox. Hacer todas estas alineaciones, estas realineaciones, ¿sí? Con los straps. Y si quiero, lo puedo usar sin nada. ¿Sí? Bueno. Lo voy retirando. Este modelo es el full body, que es la calza y la pechera. Como les dije antes, si quiero, puedo usar solamente, espero que voy a volver a compartir la pantalla. Puedo usar, si quiero, solamente la calza, sin usar la pechera. En este caso sería solamente el sistema de miembros inferiores. Esto hasta que entienda. No, dale. Bueno, algunos tips, que era como lo que les había dicho antes. Entonces, si me quedaba muy grande, lo puedo ajustar con un velcro. Si ustedes ven que es difícil, yo lo que hago muchas veces lo recorto. Lo corto o corto la calza y le pongo velcro y después lo cierro. ¿Sí? Si tengo una hiperlordosis, ella está así, ¿no? Sería para adelante. Entonces yo tengo que corregir y voy a empujar un poquito por debajo de la base sacra. El strap, perdón, es una pregunta que nos hicieron, que cómo corregiría la hiperlordosis. Uso así el strap. Siempre cuando voy a corregir, primero lo llevo a la posición, ¿sí?, que quisiera. Entonces disminuyo esta anteversión pélvica, perdón. Línea media, últimas costillas. Y las colitas de abajo van a ir a trocánter mayor. Y el puente o la unión va a estar no en la base, sino un poquito más hacia el cuerpo del sacro. ¿Sí? ¿Qué sentís? Eso lleva a retroversión, disminuyendo la lordosis lumbar. Sí, le podemos agregar una cincha abdominal por delante, por ejemplo, como para darle un poco más de activación y para que sostengan esa postura. Ombligo. Voy por debajo del ombligo. Estoy usando una que es más ancha. Desde el medio, en general, el largo de este strap es de espina ilíaca a espina ilíaca. Tracciono en el medio y pego sobre las alas ilíacas. ¿Sí? Entonces puedo utilizar este en conjunto con este. ¿Sí? Y mantengo por un lado la activación y por el otro lado la corrección de la lordosis. Bueno. Estaba con los tips. La conexión es inestable. Entonces,
¿Qué es lo que hago yo muchas veces? Como para que sea más fácil después cerrarlo. Tengo que ver, si me queda muy grande, también que viene hasta acá, puedo marcar con el marcadorcito y recorto la calza. Eso también lo puedo hacer. Lo mismo con la pechera. Ahí, para que ya, si te das vuelta, me lo vuelvo a poner. No, pero sí necesito. Si veo que me queda muy grande, que acá me sobraba mucho, puede ser que esta zona también están, y después lo recortamos. Generalmente lo mejor es doblarlo y que sea simétrico de los dos lados, ¿sí? Así me queda parejito todo. Sí, me decía que internet era inestable. Otro de los temas con este traje es que da calor, en verano no lo quieren usar. La realidad es que se recomienda, en verano sí, que lo usen en pileta que sea de su casa. Sería que sabemos que no tiene cloro, ¿sí? Ni que tiene otras sustancias que puedan romper el traje. Pero si tiene un traje que es el segundo, por ejemplo con el espío también, se puede recomendar lo mismo. Uno más viejito, usar ese para saber que no estamos arruinando el nuevo. Y lo otro que podemos hacer es usar las tiras. Vieron que vienen unas, bueno, no sé si vieron, pero para el que ya pidió un Teratox en algún momento, vienen unas tiras también de la misma tela del traje, que uno los usa como los rotadores o como anclajes para piernas o brazos. Esos también los podemos usar. Yo lo que hago generalmente, o no pongo nada arriba, solamente la calza, y pongo las tiritas así, cruzadas, y las pego a la calza, o se puede usar la pechera por delante y las que son X. Ay, pero qué cosa. ¿Se escucha? ¿A todos les quedó congelado el video? Ah, ¿qué querés que haga? ¿Apago el video y lo vuelvo a prender? ¿Ahí se ve? ¿Ahí me ven? ¿Nos ven otra vez? ¿Ya está? No, pensé que no decía esta. No. En negro. Ahora no se ve negro todo, dicen. ¿Ya está? Buenísimo, volvimos entonces. Tienen que volver a compartir, que les estaba mostrando. Compartir. Bueno, entonces les estaba comentando. De la misma tela también vienen en forma de X. Entonces, estas X, yo pongo la parte de adelante, nada más la pechera, pego una acá y pego una colita arriba y una colita abajo, y después las dos colitas también para el otro lado. Uno sobre la parte superior, sería de los hombros, y la otra colita a la parte posterior de la pechera, como para que quede enganchado. Y muchas veces también yo le pongo velcro de la pechera a la calza, como para que no se mueva. Otra opción, recortar la parte anterior de la pechera. Donde ya sabemos que no le vamos a poner strap, podemos evitar. Entonces lo podemos recortar por acá y que nos quede solamente la parte donde lo enganchamos. Le podemos hacer lo más escotado posible, ¿sí? Lo podemos agrandar. Le podemos hacer calados, ¿sí? Para que sea más respirable y no dé tanto calor. Bueno, todas esas ideas que a ustedes se les ocurra, no tengan miedo de recortarlos generalmente. Bueno, de la parte anterior vienen dos.
tal vez la posterior, y eso depende también del tamaño, pero los 200 generalmente traen otra pechera y otra calza. Entonces, no tengan miedo de recortarlos, ¿sí? Y si tienen dudas, nada, se contactan con nosotros. Debe ser que tengo que estar acá. Bueno, ¿te dejo un ratito? Así me siento que me da mucho calor, chicos. Bueno, entonces, la calza, que dijimos, podemos pedir el sistema de miembros inferiores solamente. Vamos a estar pensando más que nada para alinear miembros inferiores, ¿sí? Pensando en una desviación funcional de la rodilla, pensando en fémur, pensando en paciente adulto con una hemiplegia, ¿sí? Alineación de miembros inferiores, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Los 2 primeros años son los fundamentales para el desarrollo, para el modelado óseo, ¿sí? Que es lo que se dice la edad de oro de los pacientes. Cuando llegan a los 4 años, ya la forma definitiva está de ese hueso y va a seguir creciendo en largo y en ancho. De los 4 a los 7, tenemos ese periodo todavía como para hacer correcciones, van a ser menores, pero a partir de los 7 años ya tenemos que tener mucho cuidado en cómo vamos a alinear. Entonces, previa radiografía o previa evaluación que le hagamos al paciente de rangos articulares y demás, vamos a poder ver hasta dónde corregimos, ¿sí? Porque tal vez en nuestro afán de corregir y de que quede alineado, por ejemplo, una rodilla que quede mirando hacia adelante, tal vez estamos haciendo una hipercorrección, estamos poniendo en tensión ligamentos que ya tomaron esa forma, cápsula articular que también ya tiene una alineación y no la vamos a modificar porque el hueso ya se formó de esa manera, ¿sí? Entonces, eso sí, tener mucho cuidado. Las medidas principales, me fui, ¿no? Mucho con el horario, ustedes díganme. La guía de medidas que nosotros necesitamos para pedir un Teratox, esto yo lo digo, no lo hablé mucho del espío, porque bueno, tal vez es como lo que más se está pidiendo últimamente, y del Teratox, como que ya viene desde antes, es el peso. Pero me pareció acertado que le sumemos otras cosas que también se piden, que nos vienen bien a la hora de definir cuál es el talle correcto. No solamente el peso, sino también la altura desde hombro a espinas ilíacas y la altura o el largo desde espinas ilíacas a rodilla, más el peso, ¿sí? Entonces ahí vamos a poder definir bien si es un talle o el otro. Lo que tiene de bueno el Teratox es que viene bastante grande, entonces lo podemos recortar en el caso de que nos quede muy grande y que al menos en el 200 nos trae otra calcita, ¿sí? Eso nos da esa seguridad. Bueno, y que hay para pacientes adultos también, y que son talles en la mayoría de los pacientes. Bueno, les quería mostrar un poquitito del GUNSI, que es este sistema que está pensado para pacientes chiquitos, entre los 0 y los 2 años. Me acuerdo que una vez me habían dicho, pero como a los 2 años los chicos ya caminan, porque yo había dicho que estaba pensado para chicos no ambuladores, pero con patología, sí, un chico de 2 años de desarrollo típico seguramente que esté caminando, pero como estamos pensando en pacientes, niños con una patología, es muy probable que a los 2 todavía no, o que tenga más dificultades en su marcha. ¿Qué es lo que vamos a buscar con este GUNSI? Bueno, aumentar la conciencia sensorial, ¿sí? Limitar los excesivos movimientos de tronco, tal vez tiene justamente por esta falta de control postural y esta falta de fuerza, o puede ser que se vaya mucho la cifosis, o que compense mucho con una hiperextensión, ¿sí? Mejorar la alineación funcional de cintura escapular y pélvica. Podemos estabilizar mucho mejor las escápulas, y a través de todo esto y de este input, esta activación muscular, también vamos a tener impacto sobre la respiración y la mejora de la cifosis flexible.
Bueno, ¿en qué está inspirado? Es como si fuese un body, ¿no? Creo que esto es un video. Ah, está corriendo, perfecto. Que el body típico que nosotros usamos se le llama en Estados Unidos onesie, y por eso se le puso este nombre de onesie, porque es como si fuese el típico body que uno usa con los bebés, ¿no? Está ideado para bebés de hasta 12 kilos, y ahí está corriendo el video de cómo colocarlo. La verdad que es bastante fácil, porque se prende solamente adelante, y viene con unos straps. Son pocos los straps que trae, pero son los necesarios justamente para el bebé. Y lo que les decía es que sí, tal vez está pensado más para aquellos que todavía no deambulan. Ahí lo que está haciendo Beverly es como dejarlo bien justo, para que no sobre nada, lo mismo que arreglábamos recién con Sofi en la parte de los hombros, como para que quede bien pegado al cuerpo. A nosotros nos interesa que el traje siempre quede pegado al cuerpo, justamente porque vamos a poner straps después, ¿no? Voy a subir un poquito mi cámara, que la había bajado antes. Entonces nosotros necesitamos que quede bien pegado al cuerpo, porque si yo pongo un strap, esto va a traccionar, ¿sí? ¿Se vio el video o no? Bueno. Y acá lo que puse fue como un algoritmo de, bueno, qué pasos seguir, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un chico que tiene dificultad para lograr o sostener una alineación de tronco apropiada para la edad en cualquier posición, entonces probamos si lo corrijo con una ligera facilitación o si necesito usar como un poquito más de fuerza. Si con una ligera facilitación lo logro, entonces solamente el onesie. Ahora, si necesito hacer un poquito más de fuerza, voy a buscar el traje onesie más el strapping. Y después evalúo a ver cuáles son los efectos que logré con la utilización de la ortesis blanda. Y si veo que me da resultado, que estoy logrando lo que quiero, entonces establecemos un programa de ejercicios terapéuticos para construir esta alineación y control, ¿sí? Adecuado para la edad y para todas las posiciones. Si vemos que no nos sirve, o sea, si a todo lo demás le dijimos que no, entonces seguramente que o buscamos otra estrategia para manejar la postura de este nene, pero antes lo que puedo probar es cuál es la base de soporte que está utilizando, porque tal vez primero tengo que mejorar esa base de soporte, si estoy necesitando valvas, o estoy necesitando un calzado un poquito más rígido, y después vuelvo a probar con la ortesis blanda. Para el onesie, para saber cuál es el tamaño, el talle adecuado, lo que tengo que tomar son dos medidas. El largo de tronco, que va a estar desde C7, paso por debajo de la entrepierna y llego hasta el ombligo, ¿sí? Paso por el pañal. Y la circunferencia, que va a ser a la altura del ombligo, ¿sí? Y ahí vamos a tener diferentes tamaños. Puede ser grande, mediano, pequeño, extra pequeño o extra pequeño, ¿sí? Esos son los talles en los que viene. Bueno, y después, como les había dicho, está el Dragonfly, que es un modelo nuevo que sacó Teratox, que pertenece a otra línea, que es el Ceraline, que justamente es para alinear más aún. Y es una ortesis de tronco termomoldeable que se combina con el Teratox por debajo, ¿sí? En realidad se necesitan de las dos ortesis para que logre un mejor funcionamiento. Esto se ancla a la pelvis, ¿sí? Para dar más estabilidad, y mejora también el soporte de tronco, y es muy, muy liviano. La verdad es que, bueno, no sé si tengo en algún lugar cuánto pesa, pero la verdad es que es muy liviano. ¿Esto cómo se lo moldea? Voy a hacer correr este videito mientras, así ustedes van viendo. Esto se calienta, se puede calentar en horno,
entre 74 y 82 grados, entre 8 y 14 minutos, para que esto quede blando. Ahí en el video mostraba cómo quedaba cuando estaba caliente. Se coloca sobre el paciente en boca abajo y se le va dando la forma que va a quedar así después. ¿Sí? Acá tal vez se le puede dar, si ustedes necesitan un poquitito más de lordosis o menos lordosis, eso puede quedar plano, ¿sí? Pero se le da toda la forma del paciente, y después con o un Colpack o con un paño frío, se le puede ir pasando como para que quede rígido más rápido, ¿sí? Entonces, en todos los casos que se puede utilizar, que son los que van pasando acá, ¿sí? Para déficit de balance, a ver si puedo. ¿Cómo? Sí, en pacientes con ELA se puede utilizar, también tenés que ver, bueno, para qué posición lo vas a usar, por cuánto tiempo lo va a usar, que no sea algo molesto tampoco para el paciente, pero sí se puede usar. Yo en pacientes con ELA he usado, no el Dragonfly, pero sí todo el sistema de Teratox. Y, por ejemplo, para un paciente usuario de silla de ruedas, tal vez lo ayudaba mucho más para movilizarse en los momentos que él estaba más activo. Que eso también es otro tema que es interesante charlarlo, en qué pacientes yo indicaría el Teratox, y si son pacientes que no son muy activos, entonces lo utilizaría para esos momentos de actividad. Por ejemplo, es un chico con una parálisis cerebral que se pasa la mayor parte del tiempo en una silla postural. No sé si lo usaría para estar todo el día sentado en su silla, ¿sí? Para mejorarle la postura en el sentado, porque para eso tengo un montón de otros dispositivos que van a ayudar y a mejorar la calidad de su sentado, y con el traje de Teratox voy a buscar calidad en la función, que no sea el estar sentado, justamente. Entonces, durante la sesión de terapia, durante el momento de juego fuera de la silla, si tiene un plan de bipedestación en un bipedestador, bueno, también puedo pensar para ese momento, ¿sí? Pero en todos esos momentos donde el chico esté activo, porque es lo mejor, el mejor contexto para que él pueda entonces probar esta fuerza en contra de la gravedad y ser más funcional. Bueno, y este algoritmo también es como para ir guiándonos un poco de en qué caso podría utilizar el Seraline, ¿no? Si es un problema de control postural o de alineación, donde tengo una cifosis toracolumbar o una lordosis, que la puedo corregir en forma manual, pero que el traje de Teratox no está siendo suficiente. Si veo que sí, que con una corrección manual sostenida, pero un poquitito más rígida que la que podría ser un strap, entonces puedo probar, el uso de un Dragonfly. Y para saber el tamaño del Dragonfly, bueno, primero voy a tomar las medidas, que es el largo de columna de C7 a coxis, ¿sí? Esto me va a dar una longitud en centímetros, que es el paso 3, ¿sí? Y ahí veo cuál es el Dragonfly que se adecua a el cuerpo. Igualmente, es como que tomo las medidas para Dragonfly, tomo las medidas para el Teratox, elijo el Teratox, y si ya lo tiene, bueno, nos vamos a guiar también con ese tamaño de sistema de Teratox que estoy usando, más el Dragonfly. Bueno, llegamos al momento de las preguntas. Si quedó alguna que no se haya respondido, si las dudas que tengan, si las quieren hacer ahora, las podemos ir compartiendo.
¿Qué cosa? ¿Cuánto tiempo después de comer se le puede poner al niño el Teratox o el Espío? El Teratox, la realidad es que lo puede usar mientras come también, porque uno en todo caso lo puede aflojar un poco, o sea, tiene la posibilidad de tener el velcro, uno puede aflojar. La realidad es que tampoco tendría que ser incómodo, porque no vamos a estar apretando. Lo que sí le sacaría son todos los straps, que coma tranquilo, y después, en todo caso, le puedo poner. Los straps no son para usarlo todo el tiempo, ¿sí? Porque un strap como el que yo te puse, como el que le puse a Sofi, bueno, ella se pudo sentar, porque para esto la va a ayudar seguramente, para el sentado, pero hay algunos straps que uno no los puede dejar todo el tiempo, ¿sí? Uno que yo, el primero que le puse, que es el de extensión total, si yo te lo pongo de acá hasta acá y se tiene que sentar, no la va a dejar sentarse, ¿sí? Entonces en ese momento tal vez lo tenga que aflojar. Si va a comer y le puse un strap acá, y este lo vamos a sacar, pero con el traje debiera estar cómodo el niño, ¿sí? Preguntan si de retroversión pasarlo a la línea. Sí, retroversión. Vamos a hacer así, mira, voy a dejar de compartir, si me aparece la flecha, ahí está. ¿Dónde el Dragonfly puede ser usado o no? ¿Cuántas horas al día se usa? No. ¿Cuál? Por abajo. Presencia retro, los nódulos, ¿cómo llevarlo a la anteversión? Bueno, para llevar la anteversión es igual como hicimos antes, pero en vez de que te quede más abajo, te tiene que quedar justo en el ápex de la curva de la lordosis, ¿sí? Entonces, yo quiero aumentar la lordosis. Lo pongo si tiene una cifosis dorsal, es dorsal lumbar, lo pongo en el ápex de la cifosis dorsal, ¿sí? Y ahí acomodo, lo llevo más anteversión, acomodo, ¿sí? Que la fuerza tiene que estar acá arriba. De última, si veo que me queda muy largo, siempre las colitas de los straps tienen que ser simétricas, no puede haber una más larga que la otra, ¿sí? Entonces, si yo lo acorto acá, que el cruce del strap, pongámonos así, quede justo en el punto ápice de la lordosis, tracciono y lo pego en trocánter mayor. El empuje, ustedes tienen que pensar dónde va el empuje de la X, ¿sí? Porque esa es la corrección que va a hacer. ¿Qué más? Bueno, es otro curso. Sí, vamos a tratar de armar uno que sea para miembros inferiores, en todo caso, porque si no nos vamos con un montón de preguntas que tienen con correcciones, vamos a algo un poquito más general, perdón. ¿Cuánto tiempo de uso se recomienda el espío? Bueno, el espío, como el Teratox, es lo mismo que dije antes. Tiene que ver con el momento de actividad del chico. El aprendizaje va a ser mientras el chico se mueva, ¿sí? Y esté activo y lo disfrute. Entonces, si va a estar sentado mirando tele, por ejemplo, no, prefiero que no lo use. Si el sentado es en el colegio, porque yo necesito que preste atención, que esté más enfocado en la tarea, entonces sí, voy a usarlo. Si mi objetivo es que pueda organizarse, modularse, regularse y conciliar el sueño, lo utilizaré a la noche, ¿sí? Eso depende del objetivo que nosotros tengamos. Y contraindicaciones, bueno, patologías restrictivas de tórax, por ejemplo, donde nosotros tengamos que tener, no son contraindicaciones, son más bien relativas, en realidad, las contraindicaciones, ¿no? Porque lo puedo usar, pero tal vez no se lo dejaría todo el día. Vamos a sacar esto. Tal vez no lo dejo todo el día usando el traje.
Si no, puede ser en sesión, en un 1-a-1, cuando estás jugando con los papás, porque yo estoy teniendo un feedback, estoy viendo si el nene está respirando bien, que tenga una buena coloración, ¿sí? Pero tal vez lo podemos como ir modificando en esos momentos y no se lo dejo todo el día. Si nuestro paciente presenta acortamiento muscular de miembros inferiores, ¿se usa? Lo mismo que les dije antes, edad, ¿cuántos años tiene? ¿Yo qué voy a poder lograr con ese chico, con ese acortamiento? Si es, primero, que quede, si tiene más de 7 años y yo sé que tiene una rotación interna, una rotación externa, una anteversión muy marcada, bueno, más que nada me importa a miembros inferiores. No lo voy a poder modificar, voy a respetar, ¿sí? Cómo está formado. Ya el modelado óseo no lo voy a poder cambiar. Muscularmente, si yo veo que hay elongación, que puedo, ¿no?, lograr con mis manos un estiramiento, no sé qué, de miembros inferiores, si veo que los isquiotibiales, si yo los estiro y tengo rango, entonces sí puedo buscar y propiciar esa elongación. Si yo trato de estirar y veo que tengo un tope, que ya no es un tope duro encima, que no voy a poder elongar más, respetaré lo que tengo. ¿A partir de qué edad les pido? Bebés, la verdad es que no hay edad tope o límite de pequeño sería, ¿no? Bueno, ustedes estaban pidiendo, creo que la tabla de detalles. Tenemos los mails de todos ustedes, así que se los podemos enviar por mail junto con las prescripciones, si desean. Bueno, muchas gracias para todos los que quedaron contentos con la charla. Los neuromusculares se usa, sí, bueno, en Duchenne, por ejemplo, lo he usado bastante, no solamente no solamente Speed y Teratox, sino todo lo que sea hablando, he usado bastante. Ay, André, no de nada. Bueno, creo que traté de responderles a todos. Gracias a todos los que se sumaron. Gracias a ustedes por haberse sumado. Espero que les haya gustado, que se haya entendido. La verdad es que hay un montón de cosas para hablar y para mostrar, pero bueno, es un poco difícil. A mí lo que más me gustaría es que ustedes lo prueben, porque esa es la parte fundamental, para que ustedes después puedan reproducirlo con sus pacientes. Y creo que no hay nada mejor que uno sentir el traje en su propio cuerpo para darse cuenta de cómo estaría sintiendo nuestro paciente, ¿no? Algo que le prescribimos. Pero bueno, las condiciones y el contexto en este momento no nos ayudan. Cuando se pueda, haremos algo presencial para que ustedes también puedan sentirlo. Bueno, nos despedimos entonces, ¿les parece? Les mando un beso grande, muchas gracias por haber participado del taller. Nos esperamos en otro que organicemos.